Seguramente ya todos ustedes están familiarizados con el tema de hoy, el cómo Disney se las ingenió para ofendernos a todos, lanzando en sus redes la intro de Racismo, la serie animada, o como la conocemos todos, Oye Primos. Una serie malvada llena de estereotipos racistas y ofensivos, creada por una bola de gringos ignorantes que no saben nada de nuestra cultura, pero a la vez, parece que saben lo suficiente para ofendernos de manera directa. O al menos eso es lo que dan a entender la vasta mayoría de los videos alusivos al tema, escoge el que quieras, la mayoría son el mismo pero con la miniatura cambiada. Y si te quedas solo con lo superficial y no lo piensas demasiado, la verdad es que sí podría llegar a parecerlo, pero, entre más vueltas le daba al tema, más me cuestionaba si era tan así la cosa. Porque sí, hay una que otra cosa que te hace levantar una ceja, pero hay otras que directamente llegan al nivel de paja mental, con el fin de agrandar la bola de hate que se generó y rascar lo más posible de este. Como este video de acá, que no pude terminar de ver ya que a la mitad sentí lo suficientemente insultada mi inteligencia como para seguir viéndolo, era casi como si se las estuviera haciendo directamente en mi cara. ¿Qué? Entre las cosas cuestionadas, está todo lo que vienen a ser los nombres, ya que es donde se tomaron las peores decisiones, empezando por algunos de los apodos de los primos. Algunos comunes pero que parece que no los pensaron demasiado, como Nacho, que de hecho hay dos, o Gordita, que menos mal no es esta, o ya podríamos sumar discriminación a la lista. Y luego están esta cosa que se hace llamar chacha, lo cual sería una manera despectiva de llamarle a las empleadas domésticas en México y por supuesto, que por lo visto también sería un apodo común en México, pero que generó demasiada controversia debido al significado que tiene en otras regiones de Latinoamérica. Y claro, gringos estúpidos, ¿cómo le van a poner ese nombre a un personaje de una serie animada para niños, que no se cansan de ser tan estúpidos? Aunque según el piloto filtrado de la serie, el apodo de la niña sería este, que se traduciría como galletita o algo así. Aún así, no se puede juzgar a la gente por escuchar lo que escuchó sin tener ningún contexto, pero ya sabiéndolo depende de ti si quieres seguir pensando en cucas, sucio. Ya que menciono el piloto filtrado, el cual tiene una que otra cosa que iré comentando en su debido momento, desconozco totalmente si fue hecho antes o después de la polémica, ya que en este cambian entre otras cosas varios de los apodos. Por ejemplo, aquí ya no hay dos Nachos, aquí son el pequeño Ben y el Ben aún más pequeño, o la cosa, que aquí se hace llamar Mija, que sinceramente no sé cuál le queda peor. Aparte de que en este se enfatiza en que la trama se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, o por lo menos en su área metropolitana, en lugar de centrarse en ese barrio ficticio que se llama Terremoto. Para que luego digan que estos gringos no saben nada, cuando hicieron una clara referencia a Chile. De esto último han dicho que es ofensivísimo, porque por lo visto los terremotos son un desastre natural único y exclusivo de esta región, que solo ha causado muerte y destrucción en esta región, por lo que seguramente los gringos, los malvados gringos, lo hicieron a propósito para mofarse de nuestras desgracias, por lo que lo más maduro por nuestra parte, es comparar esto con las que sí que son desgracias exclusivas de allá. No sé tú, pero yo no creo que haya habido un motivo tan oscuro detrás de ese nombre, y tampoco creo que el problema sea el nombre, sino el hecho de que esté en español, ya que independientemente del motivo que tuvieran para nombrarlo, parece que la única razón para que esté en nuestro idioma es para que los de allá lo vean y digan, sí, eso es un barrio latino. Aunado a ello, estaría esa paleta basada en colores cálidos que usaron, dando como resultado ese denominado filtro México. Un recurso visual que yo pensaba que no era nada más que un meme por estos lares, pero que por lo visto también es ofensivo, al ser un recurso usado principalmente para representar lugares desérticos o de pobreza. Y aunque la creadora del show, Natasha Klein, ha dicho posteriormente que era para representar el atardecer en California, aunque sí que puedes notar cierto parentesco, ya es demasiada coincidencia. Luego está esa forma tan estereotípicamente racista en que supuestamente representan el estilo de vida de todos los latinos, que si la basura en las calles, que si los perros callejeros sin vacunas, que si los zapatos en los cables. Porque claro, ninguno de nosotros ha visto un barrio en esas condiciones nunca, si aquí ya estamos en 2077, esos gringos estúpidos no saben nada. Aunque en este caso no creo que el barrio sea así para dar esa imagen de barrio latino al igual que los puntos anteriores, sino simplemente para representar un barrio de clase media baja, los cuales tampoco son algo exclusivo de esta región, también hay de esos más allá del muro.
Y aunque puedo comprender que aún así te parezca ofensivo que sea en estas condiciones donde viven los latinos en esta serie, ¿qué esperabas? Es por lo general en estos barrios donde suelen vivir una gran cantidad de inmigrantes. No es una imagen bonita, pero esa es la cruda realidad, ya que el sueño americano es una mentira si no tienes un buen trabajo o estudios, así que mejor dejas de mamar con que te saquen de Latinoamérica, o ese podría ser tu barrio. Aunque también es cierto que podrían haber omitido varios de estos detalles, como los zapatos en los cables, era innecesario la verdad. Ya luego empiezan a discutir cada pequeño detalle, que si el cuarto lleno de niños es un desastre y una burla a nuestro estilo de vida, cuando todos sabemos lo organizados que son los niños, que si los niños latinos andan en sandalias y el viejo que parece ser gringo no, que si la gordita, la otra, es la lista solo por ser la única blanca de ojos verdes, y otras cosas que ya llegan al nivel de paja mental y que sinceramente ni valen la pena comentar. Lo que sí que debo comentar es la frase que ya bautizó al proyecto en esta parte del mundo, el oye primos. Y es que desde el principio de esta polémica la gente se enfocó mucho en esto y el evidente error gramatical que tiene, de repente todos eran expertos del idioma, y daban por hecho de que los gringos tras esto eran tan ignorantes que ni el traductor de Google consultaron. Pero, sinceramente a mí desde el principio ya me daba la impresión de que era a propósito, no como algo para llamar la atención, que también pudo haber sido, pero es que no parecía un error propio de un grupo de gente ya mayor que debería informarse mejor, sino de un niño que no sabe hablar un idioma que no es principalmente el suyo, como, no sé, esta de acá. Y efectivamente, días después tanto con las declaraciones de Natasha Klein como con el piloto filtrado, se nos daría a conocer que el error era a propósito porque la protagonista no sabe español, o por lo menos no del todo. Y no es obligatorio que el personaje tenga que saberse el idioma a la perfección, pero sí es un detalle que se debió dejar en claro desde el principio. Pero no, en lugar de eso la creadora y todo el staff salieron a decir de todo sobre los latinos y cómo somos. No. Si has escuchado por ahí que la creadora de Oye Primos o las personas tras el show salieron a decir todo tipo de cosas sobre los latinos y su cultura, deberías revisar mejor tus fuentes, porque o se están inventando cosas o les están acreditando a todos las palabras de una sola persona. Mirna Velasco. ¿Que quién es Mirna Velasco te preguntarás? Pues no es la creadora del show como algunos han dado a creer, tampoco es la productora, ni la escritora, ni la guionista, ni siquiera una artista. Es simplemente una actriz de voz, más específicamente, es la voz de la protagonista. Por lo que esta señora no tiene ningún tipo de toma de decisión sobre la serie, su único trabajo es leer un guión y hablar, y de hecho ese fue el problema en este caso, que la dejaron hablar y defender el proyecto de una manera que mejor no defenderse a que alguien salga y te defienda así. Para empezar, está su respuesta a este comentario en Instagram, que mucha gente ha dicho que iba con todo el respeto, pero entre la cara de payaso y él, gringos de nuevo, no sé yo, pero eso es lo de menos. Empieza diciéndole que pensaba en borrar su comentario porque es rudo con la diáspora de latinos en América, que es por esa clase de comentarios que se avergüenzan de hablar el idioma y continuar con las costumbres latino, y que ya es suficiente que les molesten en el país en el que viven por sus raíces latino. Pero decide que lo va a dejar para que la gente vea que la rudeza no es un asunto americano, y le dice que el lenguaje es fluido y transitorio dependiendo de dónde vives y de quién lo aprendes. Y en esto tenía razón, ya que aunque todos hablamos en español, este cambia dependiendo de la región. No es lo mismo el español de México que el español de Argentina por dar un ejemplo, pero el problema no es que le estén recriminando por estar hablando un español regional como lo quiere hacer ver, sino que directamente lo está hablando mal, se supone que esa es la gracia del personaje que interpreta. Pero aún así se descontrola cuando le aclara que ni ella, ni nadie del proyecto le tienen que probar su latinidad ni a él ni a ningún otro nazi de la gramática. Primo. Que no es que le esté llamando nazi de gratis en sí, sino que por lo visto es un término existente, creado por me pregunto qué clase de personas. Pero aún así, me parece una manera muy fuerte de llamarle a alguien solo porque te corrige un error, y más si ese alguien por más rudo que te pueda parecer, tiene razón al corregirte. No satisfecha con eso, publicaría 2 historias de Instagram, con un notorio aire de soberbia además, en las cuales nos ilustra con que el español no es un lenguaje latinoamericano, que es un idioma que los conquistadores
conquistadores españoles le impusieron a los latinoamericanos, y que la única razón por la que somos latinos y no nativos americanos es por esa distinción, y remata con que te puedes molestar todo lo que quieras con ella por hablar mal el español, pero eso no quita el hecho de que es una mujer mexicoamericana nativoamericana. Unos comentarios que aparte de encontrar personalmente desagradables por el tono en que los expresa, demuestran una gran ignorancia general que ya raya en la estupidez más absoluta por su parte. Ya que por más que quiere hacer ver al español como una lengua malvada de conquistadores, eso no quita el hecho de que sea parte de nuestra cultura como región, y aunque etimológicamente hablando, efectivamente somos latinos por hablar una de las lenguas romances procedentes del latín, culturalmente hablando el idioma no es lo único que nos distingue y nos hace latinoamericanos. Luego dice eso de ser una mujer nativoamericana, que aunque mucha gente toma como algo literal de su genealogía como la Pocahontas y eso, algo que sería hipócrita por su parte porque bien que habla el inglés sin problema, también podría tener algo que ver con lo que dijo, que es por el español que no somos nativos americanos, por lo que puede que se esté autocatalogando como una nativa al no hablar el malvado español, lo cual de ser así, sería aún más estúpido que lo anterior, pero ya es sobreanalizar un discurso sin sentido, que solo una persona así pudo creer que era una buena idea publicar como defensa. Luego está también esta historia de Instagram en la que le agradece a sus abuelos por salir de su país de mierda, la cual por lo visto estaría sacada de contexto, ya que sería una aparente sátira a unos comentarios de Donald Trump en su época, pero es algo que a este punto no ayuda en nada a su imagen. Aún así, no veo necesario que saquen esto a colación para que quede más que claro el nivel mental de esta persona, con todo lo anterior ya era más que suficiente. Aparte de ella y la propia Natasha Klein, de momento no ha habido ninguna otra declaración de ninguna otra persona relacionada con el proyecto. ¿Qué pasa con estos gringos que aún no salen a disculparse? Pues, no es que tengan que hacerlo, por lo menos no ellos. Verán, esta foto que llevo mostrándoles todo el video cuando me he referido a los gringos tras la serie, se difundió en los primeros días de la polémica como tal, y en base a esta salieron todos esos comentarios de tipo, estos gringos esto, esos gringos lo otro, porque, supongo que sabían claramente que todos eran gringos porque sabían quiénes eran, y no solo lo asumieron porque todos son blancos, ¿verdad? Pues, aunque al final todos ellos sí que son americanos, es claro que la mayoría no sabían ni siquiera quiénes eran para asumirlo, porque de saberlo, sabrían que estos dos de acá, son Dan Povenmire y Jeff Marsh, los creadores de Phineas y Ferb. Y no Miko, ninguno de ellos tiene algo que ver con el proyecto. La única en esa foto que sí tiene que ver con él es su creadora, Natasha Klein. ¿Qué puedo decirte de Doña Klein, la mismísima creadora del racismo? Personalmente creo que han sido algo duros con ella, ya que le han llamado de todo más allá de racista, que si ignorante, llorona, Mirna Velasco, entre otras cosas. Aparte de recibir una campaña de acoso que la llevaría a poner en privado temporalmente sus redes, solo por ser el monstruo tras la serie y la cara pública del mismo, teniendo que lidiar encima con lo que lió la otra y que de gratis le acreditaron. Y a pesar de ello, por lo menos de momento, por más que su serie te parezca una falta de respeto, no se lo ha faltado a nadie de manera directa, o por lo menos no he encontrado pruebas de que lo haya hecho. Lo único que te encuentras es una serie de comentarios sueltos que interpretan como la confirmación definitiva de que esta gringa tiene la percepción de la realidad totalmente alterada, y creó esta serie así de racista porque ella nos ve así, como en el dibujo donde explica el cielo amarillo, que entre todo este texto que no importa dice que se acuerda de su verdad, o esta respuesta en la que dice que estaba siendo fiel a lo que conoce. Una idea errónea que se mantiene con esa otra idea de que esta serie fue creada para representarnos, algo que para empezar no sé ni de dónde se sacaron. No sé qué tan tarde llegué a hablar del tema, pero aunque tengo entendido que Disney borró contenido relacionado con el show de varias de sus redes, a excepción de YouTube, por más que he buscado, más allá de notas periodísticas y los propios videos hablando de la polémica no he encontrado en donde es que queda claro que esto es para nosotros y se supone que debe representarnos, y no, que en la relevancia cultural de la Biblia de animación se haga mención de la poca relevancia de la cultura hispánica en la animación americana, no es algo que lo confirme tampoco, la Biblia de animación no lo cambia todo, los que se colgaron de eso como argumento parece ser la primera vez que ven una, y es como si hubieran descubierto el fuego. Aparte de que esta información se dio a conocer días después de iniciada la polémica, y ya desde el inicio hasta había gente que aseguraba que la serie se llevaba a cabo en México, por lo que es una idea que lleva ahí desde el inicio y que se han negado a soltar pese a que parece que nunca tuvo ningún fundamento. Pero entonces, ¿qué es a lo que se mantiene fiel
fiel Natasha Klein. Bueno, volviendo al dibujo del cielo amarillo, este hace parte de una especie de hilo, no sé si es el término correcto, que publicaría tras reactivar su Instagram, en el cual expresa sus sentimientos ante la polémica, el acoso y las amenazas que recibió por esta, el cual finaliza con este otro dibujo en el que dice que la historia del show es importante para ella al ser la historia de su vida. Historia que contaría de manera resumida en el podcast en el que explica lo del error gramatical entre otras cosas. Básicamente, cuenta que es originaria de las cercanías de Los Ángeles, como lo dice en el resto del dibujo, de un lugar muy desierto en el que convivía con otros mexicoamericanos, al igual que su gran familia que vivía por toda Los Ángeles, que proviene de una familia bicultural con un padre americano, algo evidente por su apellido, y una madre de origen mexicano, como su abuela que era originaria de la Ciudad de México, la cual fue muy importante para ella y con la que tenía una buena relación pese a no saber el idioma. Por lo que su vida no es la de una latinoamericana viviendo el sueño, sino la de una americana con raíces latinas, y poco conocimiento de estas, que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos. Eso es lo que conoce, a eso es a lo que le es fiel, a lo que ella vivió en su propia vida. Por lo que a no ser que creas que se está inventando su propia vida por inserte malvado propósito seguramente racista aquí, a este punto creo que es más que claro que no es que nos estén representando mal, sino que directamente nunca hubo la intención de hacerlo. No es por dármela de que mi mente es superior a la de los demás, porque aunque es verdad, queda feo al final, pero es algo que era más que evidente desde el principio, y más cuando tienes en cuenta que la vasta mayoría de esas series americanas que alegan tener personajes e inclusión latino, son series mayormente ambientadas en la vida de los latinos que nacen y crecen allá, y que lo poco que tienen que ver con su cultura de origen tiende a caer en esos mismos estereotipos, mayormente de la cultura mexicana, al ser la que tienen mejor referenciada por decirlo de alguna manera. Y eso no hizo que esas series fueran malas, muchas de ellas siguen siendo a día de hoy un recuerdo grato de la infancia de muchos. Esto ya se ha visto, pero nunca antes la gente había mostrado tal descontento con ello, quizá porque esas series son de una época en la que realmente no importaba cuántas cosas supuestamente ofensivas te podías encontrar en ellas, sino solamente que las mismas fueran disfrutables o mínimo entretenidas. Algo que se ha perdido hoy en día ya que la gente de hoy tiende a hacerse expectativas con lo primero que ven de un proyecto, algo que les puede dar la razón en contados casos, pero que también puede nublar su juicio hacia un producto porque todo el mundo dijo que es malo sin siquiera verlo, o puede terminar en una decepción al todo el mundo tratarlo como la mismísima parsimonia monarcal sin siquiera verlo. Como Krakens y Sirenas, esa película a la que solo le bastó con mostrar una sirena blanca pelirroja en su tráiler para ganarse el apoyo incondicional de la gente que lo consideró como una burla directa a Disney y a su cinegrita inclusiva, para que al final la susodicha película que se había papeado a Disney fuera un fracaso terrible que hundió a DreamWorks, según solo los títulos de los videos. Principalmente porque la gente que solo fue a disfrutar esa supuesta humillada brutal a Disney se quedó ahí sentada 1 hora y media esperándola, y a la que directamente no le importaba el tema tampoco le interesó lo suficiente la película como para ir a verla. Un caso muy reciente que de hecho te hace llegar a otra conclusión para este tema. Y es que parece que el problema desde el inicio no es solo que esta cosa exista y sea todo lo racista que quisieron creer que era, sino que esta cosa exista y sea creación de Disney. Y es que aunque la misma ha demostrado anteriormente que cuando en serio han querido representar nuestra cultura pueden hacer un trabajo decente, al final no deja de ser una compañía que se ha creado una mala fama al pasar de los años en base a sus propias polémicas y acciones más que cuestionables, siendo me atrevería a decir que la pionera en ello de generar esa expectativa de rechazo instantáneo a todo lo que produce con solo un tráiler, un teaser, o en este caso una intro, que lleva además a toda esa gente que sueña húmedamente con el día en el que caiga a la rata, a pegarse de lo primero que vean con el fin de dejar en claro su descontento con la compañía. Y no, este caso no es la excepción. Les presento a Protegiendo los Sueños de Sol, o como la conocemos todos, el Oye Primos peruano. Un cortometraje peruano creado para una compañía de cemento local que trata de una niña llamada Sol, que quiere construir un albergue para perros, junto a su familia y el viejo del Dr. Stone, siguiendo los 8 pasos de la construcción segura, siendo un cortometraje educativo que sirve a su vez como publicidad para la marca, la cual es tan importante en este que canónicamente es la causa del nombre de la protagonista. ¿Y qué tiene que ver esto con Oye Primos?, te preguntarás. Pues la verdad es una muy buena pregunta y de hecho la respuesta es aún mejor. Absolutamente nada.
Y no es broma, ya que más allá de las comparaciones con el estilo visual, la gente que se mojó con que esta sí era la manera de representar a una familia latina por razones varias y muy interesantes, y los propios peruanos que nunca se sintieron tan orgullosos de su país desde la final de la Copa América del 2019, es un cortometraje que no tiene absolutamente nada que ver, solamente existió en el momento justo para ser esa cosa a la que se pegaron como garrapatas para mostrarle a Disney lo poco que les gustó su Oye Primos, siendo una comparación estúpida y que sinceramente considero algo injusta, para los sueños de Sol. Porque aunque el cortometraje es muy bueno en cuanto a historia, calidad y animación, pareciera que si no fuera por este caso seguramente habría pasado por desapercibido más allá de su país de origen, ya que la gente no le está dando tanto reconocimiento por ser un buen ejemplo de que en Latinoamérica no solo hacemos bodrios audiovisuales para que todos se rían de ellos, y también podemos hacer una animación que no tiene nada que envidiarle a las de los americanos, sino solo porque los peruanos basados de cemento solo humillaron a Disney, sea lo que sea que signifique eso, alimentando a su costa una campaña de hate que nada tiene que ver con el cortometraje o lo que predica, y aunque al final es bueno que se apoye y se le dé visibilidad a esta clase de productos, no creo que esta sea la manera de hacerlo. Es un trabajo que se ganó el derecho a ser reconocido por su nombre y por lo que es, y no por lo que supuestamente representó al estar relacionado con este caso. En conclusión, si exceptúas lo de Mirna Velasco, la cual debería ser desvinculada del proyecto por todo lo que provocó, todo lo demás fue un sinsentido iniciado por un error gramatical del que ni siquiera se pararon a pensar si tenía un contexto, y a partir de ahí interpretaron todo lo que quisieron del resto de la intro, la cual aunque sí que tiene alguna cosa que puede ser cuestionable, al final es tan racista y ofensiva como quieran creer que sea. Pero aún así, por más que haya sido más que suficiente para rascar unas visitas, es muy poco material para hacer un juicio objetivo del producto en general. También está el piloto, intenta aclarar algunas cosas, y si los cambios vistos en el mismo son correcciones hechas tras la polémica, también se podría decir que intenta arreglar algunas otras. Le pueden echar un vistazo si gustan, la verdad no pierden nada al hacerlo, pero tampoco se pierden de nada al no hacerlo. No es una maravilla, pero tampoco es como para hacer un video alegando que les hice un favor al sufrirlo por ustedes. Aún así, sigue siendo poco material, por lo que si en serio quieren un juicio objetivo, lo justo sería esperar a que se estrene el show en su totalidad para valorarlo, y ver si en serio es tan malo como lo pintan, o puede ser algo mínimamente interesante. Porque Natasha Klein no es ninguna aparecida ni mucho menos, ya tiene casi 10 años de experiencia como artista, guionista y diseñadora en diferentes series y proyectos, y de hecho en 2020 recibió una nominación al Emmy por mejor guión para un programa animado, por lo que en teoría está más que calificada para escribir una historia decente, y más tratándose de su propia vida, pero ya habría que esperar para ver el resultado. Al final, la última palabra la deben tener ustedes mismos, no se queden solo con esa primera impresión que les dio su usuario favorito, aunque lo pueden usar como una retroalimentación, pero siempre intenten investigar sobre el tema, dense el tiempo de verlo desde todos los ángulos posibles, y concluyan por ustedes mismos si es algo que vale la pena o no, ya que si siempre se quedan con esa primera impresión que les dan, puede que tengan razón, pero también puede que se estén cerrando a algo que pueda ser de su agrado por escucharlos, o se lleven una gran decepción por al final no ser como lo pintaron. Y eso sería todo lo que puedo aportar a este tema, hubo mucho que comentar y no quise dejar nada por fuera para que fuera lo más completo posible, así que si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Espero que haya sido de su agrado, y si tienen algo que agregar no duden en comentarlo, los estaré leyendo desde las sombras, a la espera de otro tema que me llame lo suficiente la atención como para hablar de ello. Sin más, gracias y buenas noches.